Ok, seguimos en nuestra serie Formados en Cristo. Acompáñenme poniéndose de pie para leer la palabra de Dios juntos. Formados en Cristo. Gálatas 4:19 dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Repitan conmigo: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Puede tomar su lugar. Ayúdame por favor. Ayúdenme por favor dando un fuerte aplauso a los que nos acompañan en línea, a los que están conectados. Bienvenidos. Qué bueno que pudieron conectarse y juntos lo vamos a pasar súper bien. Entonces, el mensaje de hoy, como les digo, seguimos en nuestra serie Formados en Cristo. Titulé el mensaje de esta mañana: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si usted es de los que apunte de una vez, porque va a haber cosas que son importantes y necesarias que apuntemos. Así que, ¿qué haría Jesús? Y lo primero que debemos de entender con esta pregunta es que, aunque es muy general en el círculo cristiano, también es muy común, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado en diferentes situaciones qué haría Jesús? ¿Soy el único? ¿Cuántos de los que están acá se han hecho esa pregunta? ¿Qué haría Jesús? Todos, ¿no? En la única parte donde usted no se puede hacer esa pregunta es cuando llega el recibo de la luz, porque tiene que pagarlo. Entonces no puede hacerse esa pregunta: ¿qué haría Jesús? Ya si el Señor lo quiere hacer, pues alguien va a pagar ese recibo, ¿no? Pero en muchas ocasiones y en diferentes contextos podemos hacernos esta pregunta, literalmente en cualquier momento, en los pensamientos, en las acciones, en las cosas que hagamos. Podemos hacernos esta pregunta de qué haría Jesús, ¿sí o no? Entonces, esta pregunta la podemos hacer en cualquier momento, en cualquier situación, porque lo que estamos buscando es ser más como Jesús, ¿sí o no? Entonces, necesitamos entender, en esta ocasión, necesitamos entender que para poder saberlo es necesario que Cristo sea en nosotros. O sea, hacer que Cristo sea formado en nosotros. Iglesia, no podemos hablar de Dios si no hablamos con Dios. No podemos intentar comunicar un mensaje si no hemos pasado tiempo con el autor de los mensajes. Necesitamos pasar tiempo con Cristo Jesús para que Él sea formado en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Nunca sabremos qué haría Jesús si no lo conocemos. Necesitamos conocer a este Jesús. Por eso Pedro nos da un consejo en 2 de Pedro 3:18, que dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Qué es lo que nos dice en este pasaje? Crezcan en la gracia y en el ¿qué? Y en el conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Si deseamos que Cristo sea formado en nosotros, la única manera para que Él se forme en nosotros es pasando tiempo con Él, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en su palabra. Es la única manera. Y en esta ocasión Pedro nos está aconsejando: necesitan crecer en el conocimiento de Cristo. Necesitan crecer en el conocimiento de la gracia y también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá la pregunta es: ¿por qué hacernos esa pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué hacernos esa pregunta? Porque queremos actuar y vivir de la misma manera que Cristo Jesús actuó y vivió, ¿sí o no? Si no quisiéramos vivir como Cristo vivió o actuar como Cristo actúa, entonces no sería necesario hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es ser más como Jesús, que se note que hemos sido formados en Cristo Jesús. Entonces, si se nota que hemos sido formados en Cristo Jesús, significa que cada día debemos parecernos más a Jesús. Significa que cada día tenemos que tener más similitud con Jesús. ¿Cómo sabremos que Cristo está siendo formado en nosotros? Cuando empecemos a actuar y vivir de la manera que Cristo nos ha dicho que vivamos. Ese será un fruto y una evidencia de que Cristo está siendo formado en nosotros, cuando empecemos a hacer lo que Jesús haría. Y ahorita vamos a responder a esa pregunta. Pero necesitamos que se note. A veces pienso
o surge esa pregunta de ¿qué haría mi papá? ¿Alguno de ustedes ha hecho esa pregunta? ¿Se ha hecho esa pregunta en su mente? ¿O qué haría mi mamá? ¿Sí? Entonces, cuando me hago esta pregunta, ¿qué haría mi papá si se le ponchara una llanta? Lo que haría mi papá, creo yo, ahorita los hombres me van a corregir, lo que haría es poner el freno de mano, sacar la cruceta, ponerlo en uno de los birlos, subirme arriba a la cruceta y echarle trancazos para que se frote el birlo, y luego poner el gato y va para arriba el carro. ¿Sí o no? ¿Está bien, Jesús? ¿Sí? Ok, eso es lo que haría Jesús y creo que eso es lo que haría mi papá también. Entonces, si ponen un montón de cosas, un montón de ingredientes sobre una mesa, la pregunta tal vez sería, ¿qué haría mi mamá? Entonces, ¿qué haría ella con todas esas cosas que tiene ahí? Pero cuando pensamos en cosas no físicas sino profundas, no tendemos a pensar en qué haría mi papá, sino qué haría Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hacernos esa pregunta de qué haría Jesús? Porque las cosas profundas solamente las puede cambiar y transformar aquel que conoce hasta lo más profundo de nosotros. Por eso es que nos hacemos constantemente esa pregunta de qué haría Jesús, qué haría Cristo en ese momento. Si se poncha una llanta, pues haría esa parte. Pero si hay cosas en nuestro corazón, ¿qué haría Jesús? Si no puedo perdonar a alguien que me dañó, ¿qué haría Jesús? Si tengo pensamientos que me están robando la paz, ¿qué haría Jesús? Si hay cosas que no puedo soltar porque en mi orgullo, en mi temor o en diferentes cosas no puedo entregarlo, ¿qué haría Jesús en esos momentos? ¿Qué haría Jesús cuando hay rencor en mi corazón? Y cada una de esas cosas podemos hacernos esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en esas situaciones? ¿Qué haría Jesús en esos momentos? Y a veces somos testarudos cada uno de nosotros, ¿sí o no? Somos aferrados, somos necios. Mi mamá me decía constantemente, parece que tienes de esta en la cabeza. ¿Sí? ¿Cuántos papás decían eso también a sus hijos? ¿Sí? Ya le puedo decir a mi mamá tranquilo que hay más mamás que también dicen eso. Pero constantemente tenemos que estarnos haciendo esa pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús jamás sanará algo que has mantenido oculto. Mientras no expongamos lo que hay en nuestro corazón y nuestro espíritu, Jesús no va a poder sanarlo. No porque Él no pueda hacerlo, sino porque desea y necesita que lo pongamos a la luz de la palabra, a la luz de su presencia, para que Él lo pueda sanar y restaurar. Entonces no podemos pensar que Jesús va a sanar las cosas si las ha mantenido ocultas, si las ha mantenido guardadas. Por eso es que hay heridas en nuestro corazón, heridas en nuestra mente, recuerdos, traumas que no hemos podido sanar porque los hemos mantenido ocultos. Si queremos que Jesús sane algo en nuestra vida, necesitamos mostrarlo y ponerlo a la luz de su palabra. Necesitamos soltar aquello que nos está apartando del modelo de Cristo: el rencor, la soberbia o el orgullo. Pero querida iglesia, no podemos estar siendo formados en Cristo y seguir viviendo como si no conociéramos a Jesús. No podemos ir por la vida compartiendo la palabra de Dios y creyendo que Cristo está siendo formado en nosotros si seguimos viviendo de una manera que no es digna del llamamiento que Él ha dado a cada uno de nosotros. Por eso es que es importante reconocer que cuando Cristo está actuando y está haciendo efecto en nuestra vida, no se muestra aquí en la iglesia, sino se muestra allá donde nadie nos ve. ¿Qué pasa cuando la luz de su cuarto se apaga? ¿Qué pasa cuando tu esposa no está en casa? ¿Qué pasa cuando tu esposo no está en casa? Ahí es donde hay una evidencia de que Cristo está siendo formado en nosotros. Cuando hay integridad, cuando hay santidad, cuando hay cosas que no nos apartan de la presencia de Cristo Jesús, cuando estamos conociendo a Cristo, hay evidencias en nuestro comportamiento y en nuestra vida de que Él está siendo formado en nosotros. Amén. Ahora, si pensamos en Jesús, nos daremos cuenta que Él no es como nosotros. Definitivamente no es como nosotros. Hasta una canción de Jesús Romero dice: no es como yo. ¿Se acuerdan de esa canción? Porque Jesús no es como nosotros. Él no actúa según sus intereses, sino todo lo contrario. Él no es como nosotros. Él no busca lo mejor para Él. Él busca lo mejor para nosotros. Él no actúa como nosotros actuamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta pregunta de qué haría Jesús? Constantemente hago lo que haría Braulio. ¿Cuántos así como yo? Que constantemente hacen lo que según su criterio les dice que hay que hacer. ¿Soy el único pecador? Muy bien, qué bueno. Ya tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque constantemente necesitamos buscar qué haría Jesús. Pero no, naturalmente hago lo que Braulio haría. Entonces, ¿qué son las cosas que Braulio haría? Tal vez, podría pasar. Ahí les van. Unas respuestas muy humanas y muy reales. Si alguien me ofende, seguramente le regreso la ofensa. ¿Por qué? Porque en mis emociones puede surgir el enojo y responder a esa ofensa.
Si alguien me traiciona, ni me vuelvas a hablar, porque me fallaste y no quiero pasar tiempo contigo. Si me tiras un trancazo, te regreso 2 o 3, porque el que pega primero pega 2 veces. Entonces, ese es lo que seguramente podría hacer Braulio. Responder de esa manera a diferentes situaciones, no como Jesús, sino como Braulio. Y eso es lo que haría. ¿Soy el único que piensa de esa manera? Muy bien. Y tal vez no es tal cual como lo estoy diciendo, pero me doy a entender lo que quiero decir. Que si Cristo está siendo formado en nosotros, necesitamos que haya evidencia de que Él está siendo forjado en nosotros. Una evidencia de una vida distinta, una vida con un comportamiento diferente a todos los demás, porque Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. Amén. Si queremos hacer lo que Jesús haría, siéntate a disfrutar del servicio, siéntate a disfrutar de la cena, siéntate a disfrutar de la iglesia, aunque Judas esté presente. Eso es lo que haría Jesús, y eso es lo que hace Jesús. Estar con aquel que no te agrada tanto, pasar tiempo con aquel que te traicionó, pasar tiempo con aquel que te lastimó, pasar tiempo con aquel que te ofendió. Si queremos actuar como Cristo actuaría, necesitamos empezar a sentarnos en mesas que nunca nos hemos sentado. Necesitamos pasar tiempo con gente con la que nunca hemos pasado tiempo. Si queremos frutos y evidencias de que Cristo está siendo formado en nosotros, necesitamos sentarnos con aquel que nos ha lastimado. Porque esa es una clara evidencia de que Cristo está siendo formado en mi espíritu y en mi persona. Aun cuando no tolero a esa persona, Cristo me toleró a mí, por eso me aceptó. Por eso necesitamos ser más como Cristo. Si constantemente te haces esta pregunta, debes estar dispuesto a responderla sin titubeo alguno. ¿Qué haría Jesús? Y la respuesta para esa pregunta, y apunte si tiene que apuntar, la respuesta para la pregunta de qué haría Jesús es muy sencilla, y es que la voluntad de su Padre. Eso es lo que haría Jesús, la voluntad de su Padre. A lo mejor usted esperaba otra respuesta más extraordinaria, más pro, pero no hay otra respuesta que la Biblia nos enseñe de qué haría Jesús, y es la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. Juan 5:19 dice: entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, siempre. Si te preguntas qué haría Jesús, eso es, haría la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? La descubriremos pasando tiempo con Él, recordando que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces la pregunta acá es: ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y la respuesta que tenemos en la palabra de Dios está en Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios, pero es perfecta y agradable ante los ojos de ¿quién? ¿Ante los ojos de Braulio? No, es ante los ojos de Dios. Porque hay cosas que para Braulio le parecen buenas, hay cosas que a mí me parecen extraordinarias, hay cosas que para mí me parecen perfectas, como una pantalla de 72 pulgadas en mi cuarto sería perfecto. Pero tal vez no es la voluntad de Dios. Hay cosas que a la luz de la Escritura y delante de su presencia no son su voluntad. Por eso necesitamos descubrir cuál es la voluntad de Dios y no mi propia voluntad, para no cometer errores y para no tropezar en lo mismo que he estado tropezando constantemente. Responder a esta pregunta: ¿qué haría Jesús? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Entonces, si me dan un golpe, pongo la otra mejilla. Si alguien me ofende, no respondo a esa ofensa. Si alguien no me ayuda, yo ayudo. Si alguien no me apoya, yo apoyo. Esa es una clara evidencia de que Cristo está siendo formado en nosotros. Cuando no respondemos a la ofensa, cuando no respondemos al insulto, cuando no respondemos al golpe, cuando seguimos esperando que Cristo sea formado en nosotros, es cuando aprendemos a soportar todas y cada una de esas cosas, porque eso es lo que haría Cristo. Mostrar compasión, mostrar amor a toda aquella persona que desee venir a su presencia.
Amén. Eso es una evidencia de que Cristo está siendo formado en mi vida y que hacemos la voluntad de nuestro Padre. Porque eso es bueno y eso es lo que haría Jesús. Ese es el ejemplo de Jesús. Mostrar compasión y no responder a la ofensa. Entonces, ¿qué haría Jesús? Sencillo, la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. ¿Qué hacía Jesús muy de mañana? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué hacía? Orar. ¿Pasar tiempo con quién? Con su Padre. Eso es lo que hacía Jesús muy de mañana. La pregunta es, ¿qué hace usted muy de mañana? Quizás lo que no hace muy de mañana es lo que le hace preguntarse constantemente qué haría Jesús. Porque si pasáramos tiempo con nuestro Padre en oración, entonces no tendríamos que darle tantas vueltas al asunto, porque entenderíamos que la voluntad de nuestro Padre, que la respuesta a esa pregunta es hacer la voluntad del Padre y no darle vueltas al asunto y empezar a actuar como Cristo Jesús actuaría. Si pasáramos tiempo con nuestro Padre, si pasáramos tiempo en oración, entonces responderíamos sin titubeo a hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Necesitamos hombres y mujeres que amen la palabra, que tengan una sed excesiva por la palabra. Hoy en día como iglesia me doy cuenta que no amamos la palabra, que no pasamos tiempo en la palabra. Queremos venir los domingos, estar sentados allí y nada más, pero no pasar tiempo en oración, no pasar tiempo en la palabra. No, si hacemos una cita para un discipulado, vienen 30, 40, pero si hacemos doguiza gratis para todos, vienen 80, vienen 120, 150, porque nadie quiere ser discipulado. Nadie quiere entender qué es lo que había en Filipenses en esos tiempos. Nadie quiere esa parte. Nadie quiere venir a las reuniones de oración, pero todos queremos venir a las noches de alabanza. Necesitamos pasar tiempo en su presencia, en la palabra y en oración. ¿Cómo vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios? Pasando tiempo con Él, pasando tiempo con el Señor, pasando tiempo con Cristo Jesús. Que la palabra de Dios sea el pan de nuestro cada día y no un pastel para ocasiones especiales. La palabra de Dios debería de ser nuestro pan de cada día. Si les doy un libro a algunos de los que están acá y les digo búscame a Ageo, seguramente no lo van a encontrar, porque hemos dejado de abrir este libro tan hermoso y tan precioso y hemos empezado a abrir las iPads, los teléfonos y queremos solamente pasar tiempo ahí para no quedarme dormido, pero no hemos aprendido a descubrir las joyas y las perlas que hay en la palabra. Necesitamos pasar tiempo en la palabra. Amén. Querida iglesia, podemos decir que estamos siendo formados en Cristo si buscamos hacer la voluntad de Dios todos los días. Es la única manera de poder afirmar que estamos siendo formados en Cristo, cuando hacemos y buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando Cristo sea formado, actuaremos como Cristo actuó. Haremos lo que Cristo hizo. Iglesia, necesitamos más intimidad y menos deseo de visibilidad. Necesitamos más tiempo en oración. Necesitamos más tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos meternos un poquito más profundo todavía en la palabra, en la presencia, en la oración, en el ayuno, para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Necesitamos más deseos de intimidad y menos deseos de visibilidad. Las cuentas no se van a pagar solas. Tienes que ir en oración, trabajar para que el Señor provea y nos dé la sabiduría para administrar y poder sacar las deudas. Cuando se cayó Coppel, ¿a poco usted no vio si su cuenta había sido borrada? ¿Sí o no? Yo entré y la verdad no había sistema, entonces no sé qué pasó. Pero necesitamos orar y buscar al Señor para que nos dé la sabiduría en nuestro caminar y que haya evidencia de que Cristo ha sido formado en nosotros. Amén. Al final de nuestra vida, si nuestro nombre sonó más que el de Jesús, entonces podemos estar convencidos que usted y yo hemos perdido. Que usted y yo hemos perdido, porque no hicimos la voluntad del Padre, sino la nuestra, y no se formó Cristo en nosotros, sino en nuestro propio reino. Si nuestro nombre suena más que el de Jesús, entonces usted y yo perdimos, porque no hicimos la voluntad del Padre sino la nuestra, y no construimos, no permitimos que Cristo sea formado en nosotros, sino que construimos nuestro propio reino, por no permitir que Cristo sea formado en nosotros.
Entonces necesitamos entender, iglesia, que la respuesta a esta pregunta de qué haría Jesús está en la palabra de Dios. Y esa respuesta es la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. ¿Qué haría Jesús? Amar incondicionalmente al que le traicionó. Amar incondicionalmente al que le fue infiel. Y si vamos un poquito más profundo, te darás cuenta que ese infiel eres tú y soy yo. Y Cristo nos ama incondicionalmente. Las puertas están abiertas para que Cristo sea en nosotros. Si dejamos que Cristo se forme en nosotros, actuaremos como Jesús. Haremos lo que Jesús hizo: amar, perdonar, aceptar a todo aquel que venga. Esas sí son evidencias de que Cristo vive en nosotros. No que vengamos todos los días y nos sentemos aquí en la iglesia. Esa no es una evidencia de que Cristo vive en usted. Perdóneme, pero no es una evidencia. Hay muchos aquí en la iglesia que no son una obra en proceso. Una obra en proceso es una persona que constantemente está buscando ser cambiado y transformado por la presencia de Cristo Jesús. No aquel que viene a la iglesia. Una obra en proceso no es aquel que se sienta domingo tras domingo. Es aquel que reconoce que es pecador y necesita el Salvador. Esa es una obra en proceso. Y por eso es que todos los días buscamos ser una obra en proceso, reconociendo que he pecado, que estoy apartado de la presencia del Señor, pero que necesito un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Después de entender todo esto, no es tan complicado responder a esta pregunta: ¿qué haría Jesús? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Si Cristo está siendo formado en nosotros, entonces debemos de buscar la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Papás, si quieren que sus hijos vean la evidencia de su fe, permitan que Cristo sea formado en ustedes. Permitan que Cristo sea formado en ustedes. Tenemos oportunidades para que los jóvenes vengan y toda persona venga. Pero me doy cuenta que hay muchos papás que la iglesia les es opcional. Y si la iglesia es opcional para los papás, se volverá innecesaria para los hijos en el futuro. Por eso es que abrimos todos estos espacios, hacemos todas estas cosas para que un joven se encuentre con su Salvador. No el Salvador de usted como papá, sino el Salvador de él mismo, que es Cristo Jesús. Amada iglesia, no es tan complicado responder a esta pregunta. No es tan complicado, no hay que darle tantas vueltas al asunto. Cuando hay pruebas, cuando hay tormentas, cuando hay dificultades y venga esa pregunta, usted estará lista para responder. ¿Qué haré? ¿Qué haría Jesús? La voluntad de su Padre. ¿Qué voy a hacer yo? La voluntad de mi Padre. Esa es una clara evidencia de que Cristo ha sido formado en nosotros. Cuando actuamos como Jesús actuaría: perdonar, sanar, confesar, entrar en un proceso de restauración, permitir ser discipulado, entrar en la palabra, entrar en oración. Esa es la voluntad de Dios. Conocer a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Amada iglesia, yo no sé si usted entró por esa puerta con preguntas, con dudas, con diferentes cosas, y la verdad es que Braulio no va a responder esas dudas y esas preguntas. Usted va a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Así que salga de este lugar, métase en oración, métase en la palabra, y allí encontrará, uno, la presencia del Señor, la restauración de su corazón y la salvación de su alma. Es ahí, en oración, en la presencia de Cristo Jesús, en un tiempo con Él, más intimidad y menos visibilidad, más tiempo en la palabra, más tiempo en oración, y encontraremos una transformación en nuestra sociedad y en nuestra familia. Cuando aprendamos a vivir de rodillas y a levantar nuestras manos reconociendo que hay un Salvador y que hay un Rey de Reyes, en ese momento veremos un cambio en nuestra familia y en nuestra ciudad, cuando reconozcamos que Cristo debe ser formado en nosotros. Sigamos adorando a Dios.